Hay momentos en los que parece que el cielo se ha cerrado, en los que la voz de Dios se apaga y la oscuridad cubre hasta las almas más fieles. Momentos en los que miras al horizonte y solo ves silencio, derrota y exilio. Así se sentía Ezequiel, un hombre escogido por Dios, pero desterrado junto a su pueblo en tierras babilónicas. Israel había caído. El templo, símbolo de la presencia divina, estaba destruido, y el corazón de los hijos de Sión estaba quebrantado. El profeta miraba el río Quebar y solo veía desesperanza. Cada ola reflejaba la tragedia de un pueblo que había perdido su gloria, su identidad, su fe. El sacerdote que debía servir en el templo ahora era prisionero en una tierra pagana. Todo parecía terminado. El cielo parecía cerrado. Pero Dios tiene una costumbre divina. Se revela cuando los hombres ya no esperan nada. Ezequiel relata: aconteció que estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel 1:1. Los cielos se abrieron, no de forma poética, sino literalmente. El velo invisible entre el mundo terrenal y el espiritual se rompió, y lo que Ezequiel vio fue algo tan imponente, tan majestuoso, que ningún lenguaje humano podría describirlo sin temblar. Primero, una tormenta se levantó del norte, un torbellino que traía fuego, resplandor y una nube ardiente que giraba con fuerza. Era como si el universo entero respirara con furia. El aire se volvió fuego, y dentro de ese fuego, Ezequiel vio algo que parecía bronce refulgente, girando como un corazón vivo. Era la manifestación de la gloria de Dios, moviéndose hacia él. Entonces aparecieron 4 seres vivientes. Eran como hombres, pero no hombres. Eran criaturas de otro reino, del trono mismo. Cada uno tenía 4 rostros. Uno de hombre, símbolo de inteligencia divina. Uno de león, símbolo de autoridad. Uno de buey, símbolo de fuerza y servicio. Y uno de águila, símbolo de visión celestial. Sus alas se extendían con poder, y sus movimientos eran rápidos como relámpagos. Eran los querubines, los guardianes del trono eterno. Ezequiel quedó paralizado, no por miedo humano, sino por una sensación indescriptible. La realidad del cielo había invadido la tierra, y junto a cada ser, el profeta vio ruedas. Pero no ruedas comunes. Eran ruedas dentro de ruedas, brillando como el crisólito, llenas de ojos por todo su alrededor. Eran seres conscientes, entidades de movimiento cósmico. Se movían en todas direcciones, guiadas por el Espíritu. No giraban, simplemente fluían, obedeciendo la voz invisible que las impulsaba. Lo que Ezequiel estaba presenciando era algo que los sabios jamás imaginaron: el trono móvil de Dios. Un trono que no está fijo en el cielo, sino que se mueve entre las naciones. El profeta comprendió que la gloria de Dios no está confinada a templos humanos. Su trono no tiene paredes ni fronteras. Su gloria se levanta donde el hombre cree que todo ha terminado. Ezequiel entendió: aunque Jerusalén estuviera en ruinas, aunque el templo hubiera caído, Dios no había sido derrotado. Su trono seguía en movimiento, su presencia seguía reinando. El fuego que envolvía a los seres vivientes era como energía pura. No consumía, purificaba. Era el fuego de su santidad, un fuego que brilla incluso sobre los escombros de la desobediencia humana. Ezequiel vio cómo las criaturas avanzaban sincronizadas, sus alas rozando el aire con un sonido como el estruendo de muchas aguas.
Era el rugido del poder divino, y sobre ellas algo comenzó a tomar forma, un firmamento brillante, como cristal terrible, extendido sobre sus cabezas, un espacio sagrado, donde la luz parecía tener peso. Ezequiel tembló, porque entendió que estaba viendo no una visión simbólica, sino la realidad del reino eterno, lo invisible manifestado, lo sagrado revelado, lo inaccesible abierto. El profeta no veía solo ángeles, veía la estructura viva de la gloria divina. El trono de Dios no era un objeto, era una entidad en movimiento, una sinfonía celestial que obedecía cada impulso del Espíritu. El hombre, que había perdido todo en el exilio, ahora contemplaba algo que superaba toda pérdida: el gobierno soberano del Altísimo. Dios le estaba mostrando un mensaje devastador y consolador al mismo tiempo. Aunque los hombres destruyan mi templo, mi trono nunca será destruido. Aunque el pueblo caiga, mi gloria se moverá donde yo quiera. Y Ezequiel comprendió: Dios no había abandonado a su pueblo, era el pueblo quien había abandonado su presencia. Pero el trono seguía allí, ardiendo, avanzando, vigilando. La visión era demasiado intensa. Ezequiel sintió que su cuerpo no podía soportar tanta santidad. Sus ojos ardían, su alma temblaba, porque en ese instante el cielo estaba literalmente abierto sobre él. La distancia entre Dios y el hombre había desaparecido, y en medio de esa tormenta gloriosa, Ezequiel escuchó un murmullo, un susurro que atravesó el fuego, una voz que decía: «Prepárate, hijo de hombre, porque te mostraré lo que los ojos humanos no pueden ver». En ese instante, Ezequiel cayó rostro en tierra, no por miedo, sino por reverencia, porque comprendió que lo que estaba presenciando no era un espectáculo divino, sino una llamada celestial. El trono no se abría para entretener, sino para comisionar. Y aquel que había sido desterrado estaba a punto de ser levantado como mensajero del reino. Los cielos se rompieron, y Ezequiel se convirtió en el hombre que vería el corazón de Dios. El trono se movía, el fuego ardía, el Espíritu hablaba, y el universo entero parecía inclinarse ante la gloria del Eterno. El exilio ya no importaba, porque el profeta había visto algo que lo cambiaría todo. El trono de Dios sigue en movimiento. El viento rugía con un sonido que no era de este mundo. El aire vibraba con fuego, como si el mismo cielo respirara. Y Ezequiel, aún postrado en el suelo, levantó sus ojos con temor. Entonces lo vio. Por encima de los seres vivientes, por encima de las ruedas llenas de ojos, se extendía algo semejante a un firmamento, resplandeciente como el cristal más puro, un océano de luz suspendido sobre las criaturas del trono. El sonido de sus alas era como el estruendo de muchas aguas, como el rugido de una tormenta sin fin. Ezequiel no podía distinguir si el fuego venía del cielo o si el cielo mismo estaba ardiendo. Cada chispa, cada relámpago parecía tener voluntad propia. Y fue entonces cuando la gloria comenzó a descender. Sobre el firmamento apareció un trono, no hecho por manos humanas, sino tallado en la misma esencia de la eternidad. Resplandecía como piedra de zafiro, azul intenso, como si contuviera dentro de sí el cielo entero. Ezequiel quedó paralizado. El fuego no lo consumía, pero sí lo invadía. Era el fuego del Espíritu, un fuego que transforma, que revela, que purifica. Sobre ese trono, el profeta distinguió una figura semejante a la de un hombre,
pero no era un hombre, era la manifestación visible del Dios invisible. El texto dice: «Y vi apariencia de fuego, desde lo que parecía sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía fuego, y que tenía resplandor alrededor». Ezequiel 27. Era vida, era voz, era poder. Ezequiel vio un fuego brillante, relampagueante, una energía pura emanando desde el centro del ser que estaba sobre el trono. El resplandor que lo rodeaba era como el arco iris en un día de lluvia, una señal de pacto, una promesa de que incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios permanece. Pero aquel resplandor no era suave, era un fuego que exigía reverencia. Ezequiel sintió que cada partícula de su cuerpo ardía con una verdad terrible: Dios es santo y su santidad no se negocia. Cada relámpago que salía del trono representaba juicio, cada llama una advertencia. La gloria que Ezequiel veía era tan intensa que la mente humana no podía soportarla sin romperse. Era la gloria del Dios eterno, aquel que no necesita templos para manifestarse, aquel que se sienta sobre el círculo de la tierra y ante quien los reinos son polvo. El profeta entendió en ese instante que estaba presenciando el corazón del universo, que ese trono no estaba fijo, sino vivo. Se movía con los querubines, con las ruedas, con el espíritu. Era un trono en movimiento, símbolo de que el reinado de Dios no está atado a un lugar, sino al propósito eterno. Ezequiel trató de hablar, pero su voz se ahogó entre los truenos. Entonces una voz retumbó desde el firmamento, una voz que atravesaba el fuego y las dimensiones: «Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo». Ezequiel tembló. ¿Cómo alguien puede ponerse de pie ante el Dios del fuego? Pero algo sobrenatural ocurrió. El Espíritu entró en él, lo levantó y le dio fuerza para resistir la gloria que estaba frente a sus ojos. En ese momento, el trono no era solo un espectáculo celestial, era una llamada directa. Dios estaba comisionando a Ezequiel. La gloria no lo visitaba para deslumbrarlo, sino para enviarlo. El profeta comprendió que aquel fuego tenía un propósito doble: juzgar y restaurar. El mismo fuego que consume la impureza también ilumina el camino de los redimidos. Y Ezequiel fue testigo de ambas realidades. Dios le dijo que sería enviado a un pueblo rebelde, de dura cerviz, que oiría pero no escucharía, que vería pero no entendería. Y aún así debía hablarles, porque la voz del trono debía resonar entre los hombres. El fuego que vio Ezequiel era el mismo que más tarde descendería en Pentecostés, el mismo que iluminaría el rostro de Moisés, el mismo que Juan vería en el Apocalipsis, cuando el Hijo del Hombre apareciera con ojos como llama de fuego. El trono de Dios no es una silla celestial, es el centro del poder divino. Es el eje del universo, donde convergen justicia, santidad y amor. Ezequiel estaba viendo la fuente de toda autoridad, la raíz de toda gloria, el corazón de todo lo que existe. Mientras el fuego giraba alrededor del trono, Ezequiel percibió una armonía perfecta. Los seres vivientes se movían en sincronía con las ruedas seguían al Espíritu, y el Espíritu emanaba del trono. Era un ecosistema celestial, una danza divina de orden y poder, donde nada era caos, todo era propósito. Ezequiel no estaba viendo un mito, estaba viendo el gobierno real del cielo, un trono que se mueve cuando el Espíritu decide,
que actúa cuando el juicio lo requiere y que sostiene la creación con su fuego eterno. El profeta cayó rostro en tierra nuevamente porque entendió que estaba contemplando la esencia misma de Dios, una santidad que arde, pero que también perdona, un fuego que destruye lo impuro, pero que a la vez purifica al que se humilla. El fuego del trono no es solo juicio, es vida, es la chispa eterna que mantiene encendido el universo, es la luz que brilla incluso en las tinieblas más densas. Ezequiel, el exiliado, el prisionero, ahora era portador de la visión más gloriosa jamás dada a un hombre. Porque cuando los cielos se abren, el alma del hombre se quiebra, pero también se transforma. Aquel fuego lo marcaría para siempre, lo haría hablar cuando nadie quería escuchar, profetizar cuando todos callaban y creer cuando todo parecía perdido. Porque una vez que miras el trono, ya no puedes mirar el mundo de la misma manera. Ezequiel había visto al Dios del fuego, y su espíritu nunca volvió a ser el mismo. El hombre que un día se sentó junto al río Quebar en silencio, ahora era la voz del cielo en medio del exilio. El fuego del trono se había encendido en su interior, y mientras ese fuego arda, ninguna oscuridad podrá apagarlo. El fuego del trono seguía ardiendo. Los relámpagos aún cortaban el firmamento y el aire mismo parecía cargado de eternidad. Ezequiel no sabía si estaba soñando o si su espíritu había cruzado los límites del mundo visible, pero en medio de aquel resplandor algo cambió. El fuego comenzó a tomar forma. Ya no era solo juicio, era gloria envolvente, brillante como el amanecer después de la tormenta. El profeta levantó sus ojos y lo vio, un resplandor semejante al arco iris en un día de lluvia. Era un arco de luz rodeando el trono, una corona celestial de colores imposibles de describir. No era solo belleza, era memoria. Porque ese arco era el mismo símbolo del pacto eterno, la señal que Dios le dio a Noé cuando las aguas del juicio retrocedieron. El arco alrededor del trono recordaba al universo entero que la misericordia de Dios es tan eterna como su justicia. Ezequiel comprendió que incluso en medio del fuego, la gracia aún brilla. El texto dice: este fue el aspecto de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel 1:28. Badekama mosca de triñas tai. Badekama mosca de triñas hay en él. Dinoris polarización fitios. Dios le estaba revelando el destino de su gloria. Ezequiel sería testigo no solo de su manifestación, sino también de su partida. Años después, el profeta vería algo que le rompería el alma. La gloria del Señor se levantaría del templo de Jerusalén. El trono se movería, acompañado de los querubines y las ruedas llenas de ojos, y abandonaría la ciudad que había sido el centro de su presencia. El fuego saldría del Santo de los Santos, y el trono se iría, y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ezequiel 11:23. ¿Puedes imaginarlo? La gloria saliendo del templo, el trono abandonando los muros donde los hombres creían tenerlo encerrado, el Eterno mostrando que su presencia no depende de edificios, rituales o coronas. Su trono está donde su espíritu decide estar. Israel había perdido su santidad, había prostituido su fe, y el trono se alejó como un rey ofendido. El fuego se retiró, el templo quedó vacío, y Jerusalén fue destruida.
Pero la historia no termina en ruina, porque el trono que se mueve también vuelve, la gloria que se aparta también regresa. En los capítulos finales de su libro, Ezequiel ve una nueva visión, no del juicio, sino de restauración. Una visión donde el templo renace, donde la gloria regresa desde el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Ezequiel 43:2. El profeta contempló el retorno de la gloria. La misma que vio partir, ahora llenaba el nuevo templo con poder y resplandor. El fuego volvía a arder, pero esta vez no para juzgar, sino para habitar. El Espíritu del Señor le habló y le dijo: «Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en él habitaré entre los hijos de Israel para siempre». Ezequiel 43:7. La promesa estaba viva, el trono no se había ido para siempre, solo se había movido, esperando el tiempo perfecto para volver. Ezequiel entendió que aquella gloria no solo representaba el pasado, sino también el futuro del reino, porque un día el Hijo del Hombre vendrá del oriente, y toda la tierra resplandecerá con su gloria. El mismo fuego que vio Ezequiel se manifestará otra vez, pero esta vez en plenitud. El trono que él contempló fue un anticipo del reino eterno, y aquel que se sienta sobre él no es otro que Cristo mismo, el Alfa y la Omega, el que fue, el que es y el que ha de venir. El Apocalipsis confirma la misma visión. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis 4. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Lo que Ezequiel vio junto al río Quebar fue el mismo trono que Juan vio en Patmos. 2 hombres separados por siglos, pero unidos por la misma revelación. El trono de Dios es eterno, y su gloria llena los cielos y la tierra. Ezequiel comprendió que cada juicio, cada exilio, cada lágrima derramada, eran parte del plan que prepararía el retorno de esa gloria. Y tú, hoy, eres parte de esa historia, porque el trono no está en el templo, ni en un monte, ni en una ciudad lejana. El trono de Dios busca corazones donde habitar. Y cuando un corazón se rinde ante él, los cielos se abren otra vez, el fuego desciende y la gloria vuelve. Ezequiel cayó postrado, pero esta vez no por temor, sino por esperanza, porque entendió que el fuego del trono que purifica también restaura. El arco del pacto brillaba sobre el trono. Cada color era una promesa: el rojo su justicia, el azul su fidelidad, el verde su misericordia eterna, el dorado su gloria sin fin. El profeta había visto el fin y el principio, la gloria que parte y la gloria que regresa, el fuego que juzga y el fuego que renueva. Y en medio de esa visión, una verdad resonó como trueno: el trono de Dios jamás será movido, los reinos caerán, los templos pasarán, pero su trono permanecerá para siempre. Ezequiel cerró sus ojos, y el fuego aún ardía en su espíritu, porque una vez que ves la gloria del Eterno, ya nada en este mundo puede llenar ese vacío. El hombre que estuvo cautivo junto al río Quebar se convirtió en testigo del reino celestial. El exiliado vio lo que los reyes y sabios anhelaron ver, porque cuando los cielos se abren, el alma del hombre se convierte en un altar viviente.
El trono sigue allí, el fuego sigue ardiendo, y la voz del Eterno sigue diciendo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Crees que ya has visto todo lo que la Biblia revela sobre el poder de Dios? Te aseguro, no estás preparado para esto. Lo que Ezequiel vio cuando los cielos se abrieron fue tan impresionante, tan indescriptible, que cambió para siempre la manera en que entendemos la gloria del Creador. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir el secreto del trono de Dios, el fuego que lo rodea, las criaturas vivientes que lo sostienen, y la voz que sacude los cielos. Comenta aquí abajo: ¿crees que el trono de Dios está ya descendiendo sobre la tierra? Déjame tu opinión, quiero leerte. Y si amas los misterios de la Biblia y quieres entender el poder del reino eterno, suscríbete ahora y activa la campana para que no te pierdas ninguno de los próximos temas proféticos que están por venir. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia, es una revelación divina, y solo los que tienen oídos para oír entenderán.